Llegó el Shrine Bowl, llegó el Senior Bowl y llegó el momento de hablar del NFL Draft como se debe. Analizando a los mariscales de campo, hoy vamos a hablar de los jugadores que van a participar en los dos principales tazones que reúnen a los mejores prospectos que buscan, saliendo de la universidad, entrar a la NFL y volverse en las estrellas del mañana. Ya están por arrancar estos eventos, entonces tenemos que hablar de cada uno de los jugadores que va a participar en la posición más importante, que es la de mariscal de campo. El Shrine Bowl va a iniciar el 30 de enero en Arlington, Texas. Ese día va a ser el partido, entonces vamos a tener cobertura de las prácticas, vamos a tener un mock draft específico de jugadores que participen en estos tazones y vamos a tener el mejor análisis de todo ese tema. Incluso estoy considerando la transmisión de ese partido. Así que manifiéstense en los comentarios si eso es algo que les interesaría. Pero vamos a hablar de los mariscales de campo que van a participar en ese partido y también de los que van a estar en el Senior Bowl, que se jugará el 1 de febrero de 2025, este año, en Alabama, en Mobile, Alabama específicamente. También estaremos hablando de los entrenamientos y también, si les interesa, gente, manifiéstense y quizás podemos transmitir ese partido. Hay mucho de qué hablar porque hay varios equipos que van a estar buscando mariscal de campo: Titans, Giants, Browns, Raiders, Jets, Steelers, Saints. Incluso yo creo que todos esos equipos podrían estar buscando mariscal de campo alto en el draft, o por lo menos necesitan a alguien más que entre y que les eche la mano. Pero no son los únicos. Y más allá de que quizás no está tan cargado de talento en la parte alta del draft como el año pasado, esta generación que viene, no quiere decir que no haya buenos jugadores. Entonces no dejen que les mientan sobre ese tema. Hay mucho talento del que hablar y vamos a empezar pues compartiéndoles la lista, ¿no? Los jugadores que van a participar. Entonces vamos a empezar con el Shrine Bowl, que es el primero, y vamos a empezar con el equipo del oeste. Ahí va a participar probablemente el jugador más importante, al menos en cuanto a los reflectores, que va a estar en cualquiera de estos dos tazones, ¿no? Y estamos hablando de Shedeur Sanders, el hijo de Primetime Deion Sanders, jugador de Salón de la Fama, que también fue profesional en la MLB y que llegó incluso a participar en dos partidos el mismo día, uno de MLB y uno de NFL. Su hijo está intentando llegar a la NFL después de 2 años con Colorado, en los cuales le cambia la cara al programa, casi los termina metiendo a playoffs, se vuelve un candidato legítimo al Heisman en su último año y demuestra que es un muy buen jugador. Más allá de que su padre es un jugador de Salón de la Fama, Shedeur Sanders tiene cosas muy interesantes de las cuales vamos a estar hablando un poco más adelante. También está el mariscal de campo de la Universidad de Minnesota, Max Brosmer, que podría ser, yo creo, un suplente a largo plazo en la NFL, pero alguien que dure mucho tiempo en la liga. Y Brady Cook, que honestamente espero que tenga el currículum actualizado porque no sé si se va a dedicar a esto de tiempo completo. Mismo caso con Peyton Thorne, el mariscal de campo de Auburn, del este, pero Cam Miller, el jugador egresado de North Dakota State, él creo que es un prospecto muy interesante del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Todos estos los voy a analizar y les voy a decir cuál es el equipo ideal para cada uno desde mi perspectiva, entendiendo las fortalezas y las debilidades que cada uno tiene, lo que sabemos de cada una de las franquicias que está buscando mariscal de campo. Todas esas cuestiones las vamos a tomar en cuenta, pero sobre todo quiero que piensen esto como una conversación en la cual ustedes, espero que después de este video puedan entender las fortalezas, las debilidades de cada uno de estos mariscales de campo y sobre todo la historia de cada uno. Que los conozcan, que sepan quiénes son, ¿no? Estamos empezando la cobertura y vamos a ir paso a paso. Primero quiero que sepan quiénes son, cuál es su historia, cómo han llegado hasta donde están, y ya después empezamos a hablar de cómo puede irles en la NFL, ¿no? Porque son personas y también hay que hacer este proceso como se debe. No puedes esperar entender al mariscal de campo sin entender a la persona. Y también en el este, para completar, hablamos de Cal McCord, el mariscal de campo de Syracuse, que estuvo en Ohio State con Marvin Harrison Jr., con Emeka Egbuka, y no le va tan bien.
pero después se va a la Universidad de Syracuse, se quita la presión de encima y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy jugando tan presionado yo solito, mentalmente? Vamos a jugar más libres. Y se vuelve un gunslinger maravilloso que hay que analizar porque realmente es un jugador muy interesante. Ahora, esos son los mariscales de campo que van a estar disponibles o anunciados hasta este momento en el Shrine Bowl. Ahora, esto es lo que sé al momento de grabar, que es jueves en la noche, porque realmente es algo que está en constante transformación. ¿Y a qué me refiero? Si vemos, por ejemplo, el equipo del Senior Bowl, Taylor Elgersma es un jugador canadiense que acaba de ganar el equivalente al Heisman en Canadá y lo anunciaron literalmente ayer, el miércoles. Entonces, este tipo de cuestiones pueden en algún momento cambiar. Nunca sabemos cuándo hay una lesión, nunca sabemos cuándo sucede alguna cuestión que permita una oportunidad para uno de estos jugadores. Ahora, la razón por la cual yo pienso que le dan la chance a Elgersma es que Will Howard acaba de ganar un campeonato nacional con Ohio State, entonces veo muy difícil que tenga algún rol real en este evento, más allá de quizás las prácticas e ir a entrevistas con los equipos. Pero es algo que no sabemos en este momento. Yo creo que por eso invitaron a Elgersma, pero es algo que tenemos que analizar. Ahora, también están en este equipo Jalen Milroe, el mariscal de campo de Alabama, que justo estaba viendo una entrevista con Jim Nagy, que es quien organiza todo esto del Senior Bowl. Se entrevistó con los Jets para ver si se convertía en su gerente general. Parece que eso no se va a dar, pero es alguien que conoce a cada uno de estos jugadores, también como cualquiera, porque no solo es quien los recluta para este partido, sino que también produce una serie de videos que le piden los equipos de la NFL, en los cuales tiene la oportunidad de preguntarle todas las cosas que quieren saber los equipos, ¿no? Entonces, realmente el tipo conoce a cada uno de estos prospectos y conoce a los equipos también. Y él justo en una entrevista que estaba viendo con NFL Stock Exchange, un podcast de Trevor Sikkema y Conor Rogers, estaba mencionando que él realmente estaba escuchando de la mayoría de los equipos que tienen evaluado a Jalen Milroe un poco más alto de lo que tenían a Jalen Hurts hace unos años. Jalen Hurts se fue con el pick 53 en la segunda ronda. Entonces, más o menos para que se den una idea del rango en el cual se podría ir este mariscal de campo de Alabama. A mí me gusta mucho y vamos a hablar de él porque realmente creo que se le critica además. Ahora, Tyler Shough, el mariscal de campo de Louisville, tuvo 2 años consecutivos en los cuales se lesiona, entonces realmente explota hasta su última temporada de elegibilidad, que es esta que más reciente, ¿no? Y se ve como un jugador que también tiene cierto talento de brazo, hay ciertas cuestiones interesantes, no es muy móvil, entonces ya veremos qué puede aportar más allá de lo que haga dentro de la bolsa de protección, pero talento de brazo tiene. Ahora, también está Riley Leonard, un jugador que llega a la final contra Ohio State, junto con Will Howard, y tampoco sabemos realmente qué tanto va a estar disponible en este evento. Entonces, Elgersma podría estar en el lugar de cualquiera de estos dos, ¿no? Y capaz que hasta llega alguien más que no nos hemos enterado que va a participar en este evento. Así que, por lo pronto, es un mariscal de campo que les puedo decir, aporta más con sus piernas que con su brazo y no es particularmente rápido. Así que ya sabrán qué tipo de jugador estoy hablando, un Tim Tebow de la vida, pero a ver, a Tim Tebow lo agarraron en la primera ronda, fue un error y nadie lo entendía incluso en ese momento. Riley Leonard no sabemos cómo lo va a evaluar la NFL, es un buen líder y es alguien que no comete muchos errores, así que hay cuestiones que pueden atraer de Riley Leonard y ya veremos cómo le va en estos entrenamientos y en este evento en general, en todo el proceso previo al draft. Ahora, también está Jackson Dart, que es un mariscal de campo egresado de Ole Miss, que tiene un montón de récords en su universidad, tiene mucho talento, es un buen atleta y tiene algunas jugadas muy vistosas. También tiene unos errores que no entiendes y sobre todo hay mucho de lo que veo en su evaluación que digo, es que hay pocos mariscales de campo que hacen estas cosas consistentemente, desde la estructura de la ofensiva, lo que le piden, hasta algunas decisiones en las cuales como que sientes que algo le hizo cortocircuito dentro de la cabeza y no lo terminas de entender. Así que ya veremos, es una evaluación difícil, talento hay, pero no va a ser para cualquiera Jackson Dart. Entonces vamos a hablar de él un poco más a detalle y sobre todo también quiero hablar de Dillon Gabriel, el mariscal de campo de Oregon, equipo rankeado número 1 en la generación, que el tipo
tiene 25 años, ¿no? O sea, va a ser un novato de 25 años. Entonces, realmente está la cuestión de que es chaparrito y de que no tiene demasiado brazo. En todo lo demás, no podría ser tan buen prospecto como lo es. Así que tiene sus limitaciones, por supuesto. Pero si estamos hablando del aspecto mental, yo creo que Dillon Gabriel es el mejor mariscal de campo en esta generación. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cada uno de ellos. Los voy a poner en categorías según la forma en la que los he evaluado en este momento, que es un momento temprano de la evaluación, en la cual a varios de estos jugadores los he cubierto y he estado haciendo videos sobre ellos ya por varias temporadas, pero sobre todo me he fijado en lo que he encontrado de video de entrenadores, que es muy poco en algunos casos, y sobre todo en los partidos, ¿no? En estar viendo los partidos semana a semana y haber regresado a ver entre 3 y 5 partidos de cada uno de ellos para la preparación de este video. Así que en eso estoy basando mi evaluación y sin más vamos a arrancar con lo que puede ser el ranking, ¿no? Que creo que es una forma en la cual podemos hablar generalmente de cada uno de ellos y sobre todo que ustedes sepan qué esperar. Entonces, déjenme acomodo un poquito mejor mi cámara para que se vea esto más bonito y vamos a arrancar ahora sí. Los voy a rankear en las siguientes categorías y lo voy a poner más grande para que todos puedan verlo. Primero, potencial como titular. Creo que estos son jugadores que podrían ser titulares en la NFL si todo sale bien y ya hablaremos de qué tipo de jugadores serían en ese caso, pero de que yo creo que si los avientas al ruedo no se ahogan, eso va a suceder. Entonces, son jugadores que yo creo que pueden ser titulares. Después, vamos a hablar de buenos suplentes, vamos a hablar de incógnitas con potencial, jugadores que tienen talento, pero no confiaría en que están listos para jugar un partido mañana. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? No sé. ¿Qué tan altos los evaluamos? No tengo idea, pero vamos hay intriga, ¿no? Hay algo con lo que podemos hablar. Hablando de intriga, también podemos mencionar de suplentes que quizás te dan un extra, que quizás pueden ser muy, muy buenos suplentes. Quizás hasta cierras los ojos un poquito y dices, quizás este puede ser un mariscal de campo titular, ¿no? Y finalmente, escuadra de prácticas, porque no todos son estrellas y no les voy a mentir y no les voy a decir que un jugador que no lo es puede jugar más adelante, ¿no? Entonces, arrancamos con Riley Leonard, el mariscal de campo de Notre Dame, que estuvo varias temporadas en Duke, se lesiona en su último año en Duke, como que no sabemos qué hacer del todo con él. Un mariscal de campo móvil, un mariscal de campo que toma buenas decisiones, que es bueno atacando el centro del campo, pero lo vimos en el campeonato nacional, ¿no? En cuanto intentaron ganar con su brazo, se vio que no tenía las armas Notre Dame y que tampoco tenía el talento de brazo este jugador como para que lo viéramos de esa forma, ¿no? Entonces, Riley Leonard, ¿qué hacemos con él? Híjole, es bien difícil decirles. Miren nada más algunos de las métricas que tiene Pro Football Focus para que ustedes se den una idea, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí esto de Riley Leonard, déjenme acomodo mejor y ya se ve más bonito. Bueno, entonces, Riley Leonard es un mariscal de campo que en pases cortos, en general intermedios, cuando estaba bajo presión, no es un pasador extraordinario, ¿no? El tipo tiene 21 touchdowns, ningún juego con más de 250 yardas por aire y en general a lo largo de toda la temporada con Notre Dame decíamos, ¿de verdad un equipo con una ofensiva por aire tan limitada puede ganar el campeonato nacional? Bueno, los metió a la conversación, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas que pueden ver ustedes más o menos de Pro Football Focus. Ahora, este tipo también aporta mucho como corredor, esa es su principal fortaleza. De hecho, Notre Dame empieza ganando el juego de campeonato contra Ohio State a través de lo que generaba él en su brazo, con sus piernas, ¿no? Pero realmente, si empezamos a ver su producción por juego, miren nada más, esta es una estadística hablando ya de la mayoría de los mariscales de campo que son elegibles. Aquí puse a todos, no solo a los que van a estar disponibles en estos juegos del Shrine Bowl y del Senior Bowl. Así que pueden ver un poco de las estadísticas de todos los mariscales de campo que van a estar disponibles en esta generación. Si nos vamos al término de yardas, por ejemplo, les aseguro que Riley Leonard va a estar hasta abajo. Y lo pueden ver por aquí, número 11, aunque el tipo tiene 4 juegos extra. 4 juegos extra. O sea, ¿de qué me estás hablando? Yardas, de verdad, lo hice por el volumen, solo para que se dieran cuenta de esto. Riley Leonard jugó 4 juegos extra que la mayoría de estos jugadores, y de todos modos apenas le alcanzó para ser el 11avo con más yardas totales.
estamos hablando de un jugador que en ese sentido no te aporta mucho. Lo que hace bastante bien es que cuida el balón, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al turnover worthy play rate, es número 17. Y estamos hablando que el número 24 es el que más cuida el balón, ¿no? Brady Cook, alguien que va a estar disponible en el Shrine Bowl. Así que él, Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, Max Brosmer, todos ellos están muy bien rankeados. De hecho, ustedes pueden prácticamente identificar quién cuida el balón con recibieron una invitación para estos eventos, porque pueden ver Brady Cook, Shedeur Sanders, Dillon Gabriel, Max Brosmer, Peyton Thorne, Tyler Shough, Seth Hennigan, Riley Leonard, Jalen Milroe, todos estos jugadores, todos están invitados. Y luego, Will Howard, Cal McCord, esto es positivo, ¿no? Todos estos están invitados. Quiere decir que no pones en riesgo el balón. Los que están hasta arriba son los que menos lo cuidan, los que más lo arriesgan. Y de esos prácticamente ninguno está invitado, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Ahora, Cam Ward seguramente lo intentaron llevar, no quiso ir. Cal McCord es un gunslinger, lo que les mencionaba. El tipo no cuida tanto el balón, pero genera muchas jugadas grandes. Y curiosamente, su producción va casi a la par de lo que hizo Will Howard este año, con la única diferencia de que Will Howard fue más eficiente, pero eso quiere decir que generó menos jugadas grandes. Ahora, el tema es que su ofensiva pues prácticamente no lo necesitaba, ¿no? Porque tenían a Jeremiah Smith y tenían a Emeka Egbuka, a Carnell Tate, así que, en fin, realmente no lo requerían. Así que Riley Leonard lo voy a poner como un jugador de escuadra de prácticas, porque ya en su evaluación al siguiente nivel, honestamente, no le veo el talento como para mantenerse incluso como tercer suplente a largo plazo. Muchos equipos solo tienen 2 mariscales de campo y me cuesta ver a alguien que se sienta cómodo en este momento diciendo que Riley Leonard sería un jugador que tenga snaps significativos en su equipo si tienen alguna lesión. Sam Hartman, por ejemplo, el año pasado salió de la misma universidad siendo un mucho mejor pasador, más productivo, y los Commanders lo tenían como un jugador de escuadra de prácticas. Así que realmente es lo que veo para Riley Leonard en el mejor de los escenarios. Ahora, tenemos que hablar de Tyler Elgersma, el canadiense, el ganador del Heisman canadiense, que fue top 5 en absolutamente todo lo que podía ser top 5 en la nación en Canadá, pero su evaluación es bien complicada, ¿no? Pueden buscar su nombre, Tyler Elgersma, en, por ejemplo, YouTube, y les va a salir el All-22 de este jugador. Y díganme ustedes cómo evalúan eso. O sea, de inicio el campo es distinto, las zonas de anotación son más grandes. Luego tienes algunas cuestiones como que puedes tener varios jugadores en movimiento antes del snap en el fútbol americano canadiense. En fin, de verdad que es casi como evaluar otro deporte. Entonces, ya de por sí es difícil evaluar un jugador que viene del NCAA como para que quieras evaluar uno que viene de Canadá. Uno que estaba por entrar a la CFL y que literalmente le dan esta oportunidad. Entonces, no sé, yo creo que va a ser de escuadra de prácticas en el mejor de los escenarios. El tipo tiene mucho talento de brazo, así que eso sí lo voy a decir. Es evidente que tiene mucho talento de brazo. ¿Eso quiere decir que puede jugar en la NFL? No creo. O sea, yo lo veo muy verde en todo lo demás. Pero miren, es una historia muy bonita, muy interesante, y vamos a apoyarlo y ojalá que se le dé. Ahora, seguimos y voy a poner esto más grande para que lo puedan revisar un poco más. Tyler Shough, mariscal de campo, egresado de Louisville, un jugador que anteriormente estuvo en Texas Tech 3 temporadas, que en su último año lo meten a la lista del watchlist de este tazón, precisamente por lo que había generado, ¿no? 3.500 yardas totales aproximadamente, 27 touchdowns, un mariscal de campo que generó mucha producción en ese sentido. Después se va con Louisville y ya en Louisville también es un mariscal de campo que termina explotando, 3.191 yardas por aire, 23 touchdowns, 6 intercepciones, pero sobre todo, a mí lo que más me gusta es que es un jugador que cuida el balón y un jugador que genera ciertas jugadas grandes. Entonces, eso me parece bastante positivo de Tyler Shough. Lo mejor que puedo decir para un jugador en este momento es que quiero seguirte viendo, ¿no? Estoy evaluando en este momento 5, 10 jugadores dependiendo del tiempo que tenga por día. Entonces, si veo 2, 3 partidos tuyos y llego a la conclusión de que eres un jugador que quiero seguir estudiando, entonces quiere decir que algo interesante tienes. Por lo menos eres un jugador que creo que puede mantenerse en la NFL un rato. Así que yo por ahí lo veo con Tyler Shough. Ahora, más allá de eso, sus estadísticas son interesantes. O sea, vean nada más. Es un tipo que sus estadísticas como pasador, todo es maravilloso.
sufre un poquito bajo presión, pero no tanto como otros jugadores, no tanto como Riley Leonard, por ejemplo, que les había resaltado anteriormente. Así que tiene algunas cuestiones interesantes. Tyler Shough es alguien que quizás por la edad, quizás por la falta de movilidad, no se ha visto como un jugador que eventualmente pueda generar mucho, pero yo creo que tiene cierta intriga, ¿no? Yo creo que tiene cierta intriga. Entonces por eso lo pongo en la categoría de suplente que intriga. Ahora, vamos con Jackson Dart, uno de los consentidos de la comunidad de fans de college football, porque fue muy, muy productivo con Ole Miss en su momento. Lo voy a poner aquí en incógnita con potencial porque, reitero, el talento es evidente. Es un jugador que tiene muchísima capacidad atlética, capacidad de improvisación también, tiene mucho brazo, es explosivo cuando corre, o sea, te das cuenta que es un jugador que puede tener cuestiones interesantes, ¿no? También es alguien que es bastante descuidado con el balón y yo eso lo considero algo que, la verdad, luego sí siento incluso que de repente puedo ser demasiado crítico con esa cuestión, pero si siento que eres alguien que le va a costar al equipo más de lo que va a ayudar, entonces me preocupa, ¿no? Ahora, las estadísticas son innegables. El tipo lanzó para más de 10,000 yardas, 72 touchdowns, solo 22 intercepciones, un promedio de casi 300 yardas por juego. Y además suma más de 1,000 yardas, casi 1,500 yardas por tierra, 2 anotaciones a lo largo de su carrera. En general, el tipo termina con un promedio de más de 300 yardas totales por partido. El jugador con más victorias en la historia de Ole Miss, el jugador con el mejor porcentaje de victorias en Ole Miss. Entonces no solo es un tema de que se haya quedado mucho tiempo, sino de que es muy, muy, muy exitoso. Pero el tema que a mí se me va a quedar por siempre es que mucha gente va a decirles, es un líder maravilloso y el tipo es genial y de verdad una mentalidad como la de J.J. McCarthy y un gran líder. Y ok, todo eso está muy bonito, pero yo lo vi en el último partido de la temporada regular en una situación de matar o morir con su equipo en 5 minutos lanzando 3 intercepciones. Una de esas la regresan por un castigo, le dan otra oportunidad y vuelve a lanzar una intercepción. Y después de cada una de esas intercepciones, el tipo se cae. Está actuando como si el mundo se viniera abajo, abiertamente, con lágrimas en algunos momentos. Y digo, a ver, no hay ningún problema con que una persona llore, pero no puedes ser un mariscal de campo en esta situación y caerte de esa forma. Sobre todo cuando tu equipo todavía tiene una oportunidad de ganar. Todavía tiene una oportunidad de meterse a playoffs. Y tú te caes de esa forma. No sé. Quizás sea yo de la vieja escuela y es algo que tengo que adaptar a la actualidad, que está bien llorar y está bien mostrar emoción. Pero no tengo problema si lo haces ya que acabó el partido. Tengo problema que lo hagas cuando todavía están revisando la jugada para ver si castigan algo. Y entonces todavía tienes chance tú de regresar al emparrillado, que fue lo que le pasó. Ahí es donde me queda un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, Jackson Dart es un mariscal de campo bien difícil de evaluar. Su perfil estadístico es maravilloso. El tipo tiene mucho talento, pero híjole, hay muy poco de lo que hace que se traduce al siguiente nivel, porque también es un esquema que le pide deshacerse rápido del balón y que además genera muchísima separación para sus receptores. Ahora, hablando de Will Howard, pasando y ya prácticamente terminando con los mariscales de campo que van a estar disponibles en el Senior Bowl, hablando de Will Howard, este es un jugador que también me intriga, ¿no? Es un buen suplente, o sea, 100% yo creo que él va a ser un buen suplente por muchos años en la NFL. Ahora, ¿puede ser un poco más que eso? Él cree que sí. Escucha su mentalidad y claramente este es un tipo que estuvo dispuesto a apostar por sí mismo, no solo por lo que hace yéndose a Ohio State, ¿no? Sino porque es alguien que estuvo muchas temporadas en Kansas State. Mucho tiempo estuvo en Kansas State como suplente. No le dieron la chance, no le dieron la posibilidad. Eventualmente la recibe por lesión, explota. De todos modos, lo mandan a la banca otra vez, se vuelve a ganar la posibilidad, vuelve a tener un año muy positivo. De ahí, Ohio State tenía la posibilidad de irse por Cam Ward o de irse por Kyle McCord. Y eligieron a McCord y ganaron el campeonato nacional. Así que ustedes podrán decirme que Cam Ward es un mejor prospecto y probablemente tengan razón, pero los resultados no están de su lado. La evidencia está del lado de Will Howard. La evidencia dice, el que ganó fue Will Howard. Ahora,
Jeremiah Smith es un receptor absolutamente extraordinario. Solo tiene un año en la universidad y si estuviera disponible en esta generación, yo creo que es el pick número 1 global. Así que es muy fácil ser el mariscal de campo de Ohio State. Tuvieron una línea ofensiva que empezó siendo dominante. Luego sufre algunas lesiones. El tipo tiene que cargar con el equipo y se tropieza en 2 momentos, contra Oregon y en el último partido contra Michigan. Después la línea ofensiva se arregla y en los playoffs juega de forma extraordinaria. Y no le piden demasiado a Will Howard, aunque sí es la ofensiva por aire la que lleva a Ohio State a ser campeón. Y yo sé que eso parece que me estoy contradiciendo a mí mismo, pero es que los receptores eran la principal fortaleza de este equipo. Entonces, Will Howard tenía que confiar en que sus receptores iban a ganar. Muchas veces lo hacían. Ese es el tema por el cual creo que es un buen suplente y va a ser un buen suplente por mucho tiempo. Quizás pueda ser un mariscal de campo titular si necesitas a alguien como Jacoby Brissett que juegue por circunstancias extenuantes, ¿no? Brissett, cuando recibió sus oportunidades, cuando se lesionó Andrew Luck, cuando se retira Andrew Luck, después cuando suspenden a Garoppolo, ¿no? O más bien, eso lo puse al revés, cuando suspenden a Garoppolo y después cuando se retira Andrew Luck e intercambian los Colts por él. Después por la suspensión de Deshaun Watson, ¿no? Cuando los Patriots necesitaban a alguien que recibiera los golpes en lo que Drake May estaba listo para asumir un rol más importante, ¿no? Eso es lo que Jacoby Brissett tuvo. Ahora, ha tenido una carrera muy exitosa por mucho tiempo. Yo creo que Will Howard podría ser alguien por ahí, ¿no? Quizás tenga un poco menos de movilidad. Otra comparación que recientemente en la transmisión del campeonato nacional que tenía con Rudy Jacinto me decía, yo creo que él puede ser Mason Rudolph. Ok, lo puedo ver. Mason Rudolph ha sido suplente mucho tiempo, ya fue titular con los Steelers, con los Titans. Will Howard se me hace ese tipo de jugador. Todos sabemos que es un suplente, pero si necesitas que sea tu titular por algunos partidos, no es el fin del mundo, ¿no? No es el fin del mundo. Vean nada más su perfil estadístico. También el tema es que sufre bajo presión, ¿no? Pero todo lo demás es de élite. O sea, sus pases largos, su calificación es maravillosa. Y si nos vamos en las calificaciones de la temporada, vean ustedes nada más cuando llega la mejor calificación. En el campeonato nacional, en el partido más importante. Sus playoffs fueron una locura. En general, sus playoffs son un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? Completa el 75% de sus pases, 288 yardas por juego, 8 touchdowns, 2 intercepciones. Sus playoffs fueron legendarios con Ohio State. Y el tipo tiene un muy buen big time throw rate, es muy eficiente en porcentaje de pases completos, literalmente rompe el récord de Ohio State de más partidos en los cuales tiene un porcentaje de pases completos arriba de 80%. O sea, es muy eficiente, muy eficiente. El problema es que sus peores partidos son este contra Michigan, que fue cuando más lo presionaron, y el de Oregon, que miren, no está tan mal calificado, quizás yo lo recuerdo un poquito peor, en el cual hace un Dak Prescott al final del enfrentamiento y se le acaba el tiempo por un mal manejo de la situación, ¿no? Aprendió de esos errores, respondió en el clutch, tiene ya 3 temporadas consecutivas en las cuales va mejorando y además es eficiente. Así que Will Howard para mí va a ser un mariscal de campo que esté mucho tiempo en la NFL y por eso teníamos que hablar de él. Ahora, ya para cerrar el Senior Bowl, ya para cerrar a estos jugadores, voy a poner a Jalen Milroe como un jugador que tiene potencial como titular. Y quizás sea uno de mis takes populares o quizás sea uno de mis takes más impopulares. Ya veré con el paso del tiempo cuando la gente vaya evaluando a Jalen Milroe y me diga si está a favor o está en contra de lo que estoy diciendo. Pero honestamente, Jalen Milroe está en contienda para mí todavía para ser mi mariscal de campo número 1. Está entre él, entre Cam Ward y probablemente Shedeur Sanders, Dillon Gabriel. Uno de esos cuatro va a ser el número 1. Tengo que ver más All-22 de cada uno de ellos antes de decirles. Del que más he visto es de Jalen Milroe. También he visto de Shedeur Sanders bastante desde el año pasado. De hecho, ustedes pueden revisar en el canal y hace como 2 años hizo un análisis de video de entrenadores. De los primeros videos de este canal fue video de entrenadores de Shedeur Sanders, ¿no? Y ya desde ese momento les decía, este es un jugador con potencial de primera ronda. Así que esto no es nuevo que esté aquí. No es nada más porque es hijo de Deion Sanders, pero sí hay algo de eso. Así que, en fin, todo esto para decirles que esos son los mariscales de campo que probablemente están arriba para mí. Ahora, Jalen Milroe y
Dillon Gabriel no podrían ser más distintos, ¿no? Uno es increíblemente eficiente como pasador, buenísimo leyendo defensivas, siempre le manda el balón al receptor que puede conseguir más yardas tras la recepción, o al único que está disponible, o al que está más abierto. Además, sus pases siempre son muy, muy atrapables. Prácticamente no comete errores, ya sea leer mal una jugada y tomar una decisión equivocada, o poner en riesgo el balón. Prácticamente no sucede nada de eso. Además, aunque es chaparrito, el tipo es muy explosivo en un espacio corto. O sea, si necesitas que se escape de alguien más de 10 yardas, ok, estás en problemas. Dillon Gabriel no es tu tipo. Pero si necesitas a alguien que explote un hueco en una defensiva para conseguir la primera oportunidad, él puede hacerlo también como cualquiera. ¿Lo van a atrapar? Sí, pero va a conseguir 10 yardas, se va a barrer, no le van a pegar. Así que Dillon Gabriel es un mariscal de campo que, honestamente, está en contienda para ser mi mariscal de campo número 1 de esta generación. Y puede que eso sea sacrilegio para algunos de ustedes, pero es lo que es. Dillon Gabriel, honestamente, si soy suficientemente valiente y tomo esta decisión basado en lo que hemos visto de este jugador, en cuanto al video de entrenadores, en cuanto a lo que ha hecho en los partidos, las decisiones que toma, todas esas cuestiones, es difícil argumentar que alguien merece estar por encima de Dillon Gabriel. Miren nada más lo que son sus estadísticas, ¿no? Primero, 3 años consecutivos jugando al nivel que mostró recientemente. Ya lo hizo en UCF, ya lo hizo en Oklahoma State, digo en Oklahoma, no Oklahoma State, con los Sooners. Ya lo hizo en Oregon, reemplazando a Bo Nix. 3 programas distintos, ya fue igual de productivo en cada uno de ellos. Hace una temporada hice un video de Dillon Gabriel hablando de su historia, cómo fue el jugador que reemplazó a Tua Tagovailoa en la universidad, en la preparatoria en Hawái. Después se va a UCF también con uno de los jugadores que había estado anteriormente como titular en esa preparatoria, como suplente ante la lesión de ese jugador, lo reemplaza, se vuelve el titular y termina siendo uno de los pasadores más productivos en la historia de UCF. Y en general es un jugador que lleva varios años siendo lo mismo. O sea, su evaluación es muy sencilla en el sentido de que todos sabemos cómo juega, ¿no? Un estilo increíblemente similar, por ejemplo, al de Tua Tagovailoa, al de Brock Purdy. Va a deshacerse del balón rápido, probablemente va a tomar una buena decisión y lo van a acusar de que toma el checkdown siempre, pero lo toma tan rápido, es tan eficiente y tan preciso que honestamente, aunque lo tome rápido y muchas veces, como lo hace rápido, le permite generar yardas tras la recepción a sus jugadores, ¿no? Y dan sus números. Número 1, para ser alguien que no tiene prácticamente talento de brazo, como se diría, es alguien que es muy bueno pasando el balón en envíos largos, ¿no? En envíos intermedios, sin presión y bajo presión, es de los mejores mariscales de campo en esta generación. ¿Sufre? Sí sufre, definitivamente. Y lo vimos, por ejemplo, contra Ohio State. Ahora, no creo que haya un jugador más preparado que Dillon Gabriel para ser titular desde el día 1 en esta generación. Eso no necesariamente es un cumplido, porque su techo no es altísimo. Pero si mañana necesitamos a alguien que sea titular de nuestro equipo y no se ahogue, yo elijo a Dillon Gabriel y me siento bastante tranquilo, duermo bastante tranquilo. Si soy un entrenador de NFL, ¿no? Así que quizás sí, es el menos agresivo en términos de yardas que navegan sus pases en el aire antes de llegar a sus receptores. Solo el 10% de sus pases superan las 10 yardas. Solo el 10% de sus pases superan las 10 yardas. Sí, la gran mayoría de lo que hace es en pases cortos, es detrás de la línea de golpeo. Por mucho es la menor cifra de los pasadores elegibles. Por eso no es sorpresa que sea número 1 en porcentaje ajustado de pases completos, lo que toma en cuenta drops también. No es sorpresa que sea el segundo con menor cantidad de intercepciones, el tercero con menor porcentaje de jugadas que pudieron haber terminado en entrega. Cuida el balón, es eficiente, pero pues no te da mucho en cuanto a pases largos. Si eso en la NFL, si identifican que es porque no lo puedes hacer, entonces evidentemente te van a quitar los pases cortos y ¿qué haces después? ¿No? En el mejor de los escenarios eres Tua Tagovailoa, y creo que hay quien todavía pueda levantar la mano y decir Tua Tagovailoa no es uno de los mejores 15 mariscales de campo de la liga, y el tipo pegó y es la mejor versión posible de lo que podría ser. Eso quizás no sea suficiente para decir que es uno de los 15 mejores mariscales de campo de la NFL, ¿no? Así que, en fin, entre jugadores de esta generación que lanzaron al menos 150 pases el año pasado, es
el más eficiente en todo lo que les había mencionado, ¿no? No obstante, fue el segundo más preciso en pases largos y el sexto con más yardas. O sea, ¿a qué voy con esto? Es el jugador que menos pases largos tiene en porcentaje, ¿no? Y de todos modos, es el segundo que más porcentaje de esos completa y el sexto con más yardas. Si algo está disponible, él es capaz de tomarlo, pero conoce sus limitaciones y no fuerce envíos a menos de que esté seguro de que los va a tener disponibles, ¿no? Registró 8 touchdowns, una intercepción bajo presión la temporada pasada, por mucho el mejor diferencial de los jugadores elegibles este año en el draft. También fue el tercero con más touchdowns por tierra. Yo sé que no se va a escapar de nadie, pero el tipo acelera de 0 a 100 de inmediato y le permite conseguir avances cortos, lo cual es fundamental también en la zona roja. Dillon Gabriel, yo estoy dispuesto a meter las manos por él. No es un pick de primera ronda porque tiene 25 años y hay limitaciones, pero ¿saben qué? Si un equipo lo toma a partir de la segunda ronda, yo no tengo ningún problema. Ahora, hace un año, él intentó salir de la universidad, se quería ir a la NFL y la evaluación o la retroalimentación que recibió es: la NFL no te va a elegir en el draft. Y por eso regresa otra temporada más con Oregon. Entonces, yo les digo todo esto, pero la NFL hace un año ya lo ninguneó. ¿Habrá sido suficiente una temporada en un programa nuevo en el cual fue el mariscal de campo del mejor equipo de la nación durante la temporada regular como para cambiar la percepción de la NFL? Yo creo que por lo menos para volverlo drafteable, sí. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, yo creo que él puede ser titular en la NFL. Quizás no uno buenísimo, quizás no uno extraordinario, pero sí puede ser titular en la NFL. Y si hay un Brock Purdy en esta generación es Dillon Gabriel, ¿eh? Se los voy adelantando desde ahorita. O sea, eso 100% seguro. Ahora, ya que pasamos a los jugadores del East West Shrine Bowl, tenemos que empezar con Max Brosmer, a quien yo veo como alguien que posiblemente sea de jugador de escuadras de práctica. Quizás pueda mantenerse en la NFL como suplente cierto tiempo. Cam Miller de North Dakota State es alguien que me gusta mucho. O sea, sorprendentemente lo vi como alguien mejor de lo que esperaba que fuera, ¿no? Yo creo que es un suplente que intriga. O sea, me recordó mucho, por ejemplo, al suplente de los Cowboys, ¿no? A Cooper Rush. No tiene mucho talento de brazo, no es extraordinario, pero toma buenas decisiones, es preciso con el balón, tiene cierta capacidad atlética o cierta movilidad, ¿no? Quizás es más creativo de lo que es buen atleta, pero el tema es que te puede generar algo en ese sentido. ¿Emociona? Pues no emociona, pero no todos los mariscales de campo pueden emocionar. La verdad, no todos pueden ser extraordinarios. Para que haya jugadores extraordinarios, tiene que haber prospectos ordinarios. Ahora, Cal McCord es alguien que, híjole, me intriga, ¿eh? Siento que tiene un poco de potencial y de verdad que me intriga Cal McCord, sobre todo por su arco de redención. Después de fracasar en Ohio State, se va a Syracuse, termina explotando, los pone en el mapa. Hay algo de Ryan Fitzpatrick en él. Esa es mi comparación y de verdad que sí me lo recuerda, ¿eh? Y ahora, Shedeur Sanders es suplente que intriga, tiene incógnita, pero es una incógnita, pero tiene potencial, es un buen suplente. Yo creo que tiene un potencial como titular. Shedeur Sanders. Es un mariscal de campo que en general toma buenas decisiones, más allá de que regala algunas capturas. Quizás no tiene demasiado brazo, pero es un jugador que realmente hay muy pocas cosas que puedes ver con él, más allá del talento que le cuestiones, ¿no? O sea, sí, para mí regala demasiadas capturas innecesarias, demasiadas. Pero fuera de eso, no arriesga el balón, lo cuida bastante, generó un montón de touchdowns. Pasó de Jackson State, que era una universidad mayoritariamente de la comunidad afroamericana, mayoritariamente negra, de las universidades históricamente negras, ¿no? Que Deion Sanders va junto con su hijo, la ponen en el mapa junto con Travis Hunter. De ahí se transfiere a Colorado, un programa que había ganado bien poquitos partidos. Luego supera la cantidad de partidos que habían ganado. Luego a la siguiente temporada los mete casi a la conversación de playoffs, casi a la final de conferencia. Entonces le cambió la cara al programa. Es muy bueno bajo presión, así como Dillon Gabriel. Sus calificaciones son de élite en prácticamente todo para Pro Football Focus. Y realmente fuera de las capturas que a ratos regala, esa es la única cuestión que podemos cuestionarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a las estadísticas totales, yo quiero que vean algo. ¿Quién es el que más cuida el balón? Brady Cook y después Shedeur Sanders. Aquí, es un mariscal de campo que cuida el balón muchísimo. Brady Cook estuvo lesionado en algunos momentos, no lanzó el balón tanto como Shedeur Sanders. Entonces, es notable que alguien que generó
casi 4 veces los touchdowns que el siguiente en esta lista, lo cuidó tanto el balón casi como él, ¿no? O sea, en porcentaje, reitero, Cook lanzó muchos menos pases y además estuvo lesionado, entonces no jugó tanto como Shedeur Sanders. Así que por eso las intercepciones son considerablemente menores. Eso no quiere decir que haya sido mucho mejor cuidando el balón que Shedeur Sanders. Es uno de los jugadores más limpios en ese sentido. También, si vemos la profundidad que navegaban sus pases, lo de Dillon Gabriel, pues increíblemente conservador, ¿no? Shedeur Sanders es algo más aceptable. Ahora, la parte a la cual yo quiero llegar es a lo de la presión, ¿no? Estuvo presionando Shedeur Sanders, por supuesto. Vean nada más. Si acercamos esto, Shedeur Sanders es este que está hasta arriba, ¿no? Entonces, DPR quiere decir Downs Pressure. Y Shedeur Sanders está hasta arriba. Ahora, si nos vamos a los jugadores que más veces regalan una captura cuando son presionados, Shedeur Sanders es este que está aquí. Baja también un poco, no regaló tantas capturas como en teoría dirían sus números, porque es uno de los mariscales de campo más capturados, es este que está aquí. Pero si estamos hablando del porcentaje de jugadas en las cuales el tipo termina regalando una captura, miren nada más dónde aparece, ¿no? Aquí para que lo puedan ver de una forma más clara, es uno de los peores en ese sentido, tomando en cuenta que estamos con 24 jugadores, es de los peores sintiendo la presión, ¿no? De los peorcitos en ese sentido. Y el tipo, realmente creo que parte del problema es que siente que es mejor atleta de lo que realmente es. Entonces, miren esto, 3 segundos se tarda antes de deshacerse del ovoide. Eso es de los peores números, o sea, esto es insostenible en la NFL. No puedes tardarte 3 segundos en la NFL antes de deshacerte del ovoide sin ser un atleta Lamar Jacksoniano, Josh Alleniano, alguien como Patrick Mahomes que tiene un sexto sentido que de repente parece que en cualquier momento le van a romper la cabeza, pero sabe cómo escaparse de los golpes y cuestiones como esa. No puedes jugar de esa forma, no puedes ser Shedeur Sanders, tardarte 3 segundos antes de deshacerte del ovoide y pensar que vas a tener éxito. Por ejemplo, Caleb Williams, que es un mejor atleta y que tiene más talento de brazo, juega un estilo similar al de Shedeur Sanders, tenía ese problema también. ¿Cuál es el principal problema que estamos resaltando en este momento con Caleb Williams? Es ese, que regala demasiadas capturas. Entonces, Shedeur Sanders es alguien que se está hablando para ir con los Titans, para irse con los Giants, para irse muy alto en el draft. No tienen la línea ofensiva para protegerlo, y ahí es donde me preocupa un poquito con Shedeur Sanders. Así que es un playmaker, sí. Va a cuidar el balón también. Es limitado en algunas cuestiones, sí, porque no tiene muchísimo brazo y no juega con tanta anticipación como debería. Es algo que puede aprender y yo espero que lo haga. Pero, por ejemplo, comparando jugadores con herramientas físicas similares que han tenido éxito, vuelvo a compararlo con Brock Purdy. Y Brock Purdy es un mariscal de campo que juega con muchísima anticipación, se deshace del ovoide cuando tiene que hacerlo y además su aceleración en un espacio corto es extraordinaria. O sea, es tan buena como los mejores cazamariscales, incluso mejor que en algunos casos, ¿no? El tema es que después de eso ya alcanzó su velocidad máxima, no sigue acelerando como la mayoría de los jugadores, así que le permite escaparse para comprar tiempo y deshacerse del ovoide, le permite escaparse para hacer un scramble y conseguir 5 yardas, no le permite escaparse como para que diseñes acarreos para ese jugador, no le permite escaparse como para que te tardes 3 segundos y pienses que vas a tener éxito en la NFL, así que Shedeur Sanders es un jugador que definitivamente puede ser titular en la NFL, pero tiene que mejorar eso. Ahora, de Cam Ward prácticamente no vamos a hablar mucho el día de hoy porque no está en esta lista, pero pueden ver que también tiene ese temita, ¿no? También tiene ese problema. Así que solo para que lo consideren, eso es lo que nos dicen las estadísticas. Ahora, regresando a una visión general y recapitulando lo que pienso de cada uno de estos jugadores, de cada uno de los mariscales de campo, los que veo con potencial como titulares son Jalen Milroe, Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Ahora, ¿cuál es el equipo ideal para cada uno de ellos? Eso es algo que les prometí que iba a responder y vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Shedeur Sanders. Para mí, Shedeur Sanders, reitero, necesita una línea ofensiva o un esquema que lo beneficie. Así que, para mí, Raiders o Titans, de los que se habla que podrían utilizarlo en la parte alta del draft, ellos son los equipos que más sentido tienen. Los Raiders porque creo que son los que tienen la mejor línea ofensiva, o sea, son número 14 protegiendo al pasador según Pro Football Focus en cuanto a la calificación que les dieron, y según ESPN son número 17, así que son promedio, eso está bien, eso es funcional.
Lo que necesita Shedeur Sanders es una línea ofensiva funcional. No puede llegar a una como la de los Giants, que es un problema mayúsculo verdaderamente, que dejan pasar a quien sea, y entonces va a estar bajo presión todo el tiempo y eso va a maximizar su peor rasgo como jugador. Yo por eso no quiero que se vaya a los Giants, pero Raiders, Titans, ok, me puedo convencer. No es el tipo de mariscal de campo para mí que jamás vaya a justificar que lo elijas con la primera selección global. Así que, honestamente, yo no lo tomaría tan alto. Pero quizás con los Raiders un poco más bajo, con los Titans en la segunda ronda, ok, ahí me puedes convencer de que es una buena decisión, creo que podría ser funcional, y además el contrato, ya que sales del top 10 del NFL Draft, ya se vuelve un cheat code el contrato de novato. Si lo eliges muy alto y es bueno, entonces pues no es una ventaja porque va a recuperar mucho del dinero que está perdiendo. Pero si es un jugador de segunda ronda o en la parte baja de la primera que le va bien, no puede con los bonos reactivar tanto de ese dinero y entonces va a ser muy barato. Ahí Shedeur Sanders es donde se vuelve bastante más interesante. Además, los Titans, su entrenador en jefe, ya tuvo un jugador que es más o menos el mismo arquetipo que Shedeur Sanders, ¿no? Alguien que tiene que ganar desde la bolsa de protección consistentemente, pero que tiene cierta creatividad para extender la jugada y además, aunque no tiene el mejor brazo, es capaz de ser productivo. Y estoy hablando de Joe Burrow. En el mejor de los escenarios, en el 1% de las simulaciones de los casos, Shedeur Sanders es el próximo Joe Burrow. No creo, no va a suceder, la verdad, no lo predeciría, pero es el mismo arquetipo, ¿no? El mismo estilo de mariscal de campo. Así que, por lo menos, creo que ya sabemos un jugador con ese estilo, cómo se vio con su entrenador en jefe. Ahora, Dillon Gabriel, para mí, Dillon Gabriel es un mariscal de campo que, ¿a quién se lo daría? ¿A quién se lo daría? Él se lo daría a los Giants. Él sí creo que puede sobrevivir detrás de la línea ofensiva de los Giants. Ahora, evidentemente no en la primera ronda, creo que en el segundo día del draft, con los Giants tomando al mejor jugador disponible y no forzando un mariscal de campo solo porque lo necesitan, quizás buscando adquirir un Justin Fields, alguien por el estilo que te dé la posibilidad de reclamar un proyecto y lo combinas con un Dillon Gabriel, intentas construir una ofensiva alrededor de eso y entonces quizás te permita ser competitivo, quizás ese plan te permita ser competitivo si arreglas la línea ofensiva, eso podría funcionar, ¿no? Dillon Gabriel, reitero, para mí es el mariscal de campo de esta generación que está más preparado para jugar desde el día 1, el único que podría sobrevivir detrás de la línea ofensiva de los Giants como está, porque se deshace del balón rapidísimo, entonces por eso creo que es alguien que podría tener cierto éxito. Reitero, 8 touchdowns, una intercepción, bajo presión en su última temporada con Oregon, así que si hay alguien que puede sobrevivir detrás de esa línea es Dillon Gabriel. Te doy la bendición, hijo mío, ve con Dios, y realmente no es algo que me emocione mucho, pero creo que es de los pocos lugares donde podría ser titular desde el día 1 y donde además podría sobrevivir, ¿no? De los pocos novatos que podrían sobrevivir en esa situación. Ahora, ya dije de Shedeur Sanders, ya dije de Dillon Gabriel. ¿Quién sería el equipo para Jalen Milroe? Para Jalen Milroe, desde mi punto de vista, hay dos posibilidades que serían como la mejor situación para él. La primera son los Steelers y la segunda son los Colts. Ahora, los Steelers están en conversaciones en este momento para renovar a Russell Wilson. Así que parece que el plan A del año pasado podría ser el plan A de la próxima temporada. En ese caso, Jalen Milroe no jugaría desde el principio. Genial. Eso es lo que quiero para Jalen Milroe. No es un mariscal de campo que crea que esté listo para jugar desde el principio, pero el tipo todavía, aunque no es súper joven, todavía creo que tiene cierto margen de mejora. El tipo ha progresado desde que llegó a Alabama hasta este momento. Yo sé que no viene de su mejor año, yo sé que algunos lo ven como un pasador limitado y yo sé que desarrolló algunos malos hábitos en Alabama que necesitamos corregir. Es un proyecto, es uno de estos jugadores que es un boomer bust, ¿no? Porque si lo tomas en la parte alta del draft, capaz que nunca se desarrolla como pasador y entonces tienes a alguien que corre bien el balón, tiene un cañón en el brazo, pero no hace mucho más. Eso, por ejemplo, describe a Tyrod Taylor, para poner en perspectiva, un jugador que me parece similar. Pero ¿saben a quién también describía al principio eso? A Jalen Hurts. Y Jalen Hurts siguió mejorando.
Jalen Hurts era visto como un jugador que ya había fracasado, que ya en Alabama había demostrado que no podía ser un buen titular, se va con los Sooners, logra rehabilitar un poco su imagen lo suficiente como para ser drafteado y hoy en día está en su tercer juego de campeonato de la Conferencia Nacional, ¿no? Así que es alguien que podría ser, definitivamente. Segundo, creo, de Jalen Hurts, ¿no? Creo que me hice bolas ahí. En fin, es un jugador que a mí me intriga mucho y honestamente me sentiría tan cómodo tomándolo a él en la parte alta del draft como a cualquiera de los jugadores de los que se habla. Que no es mucho, no estaría muy seguro, pero si tenemos que apostar por alguien en esa parte alta, pues creo que pocos tienen la capacidad atlética o en general las herramientas que es Jalen Milroe, ¿no? Entonces, para mí ese sería el equipo perfecto para él. Ahora, con los siguientes jugadores me voy a ir un poco más rápido y los voy a mencionar de bote pronto. Cam Miller, para mí la mejor situación, el mariscal de campo de North Dakota State, sería que se vaya a Cleveland. Un equipo donde necesitan a alguien que sea un profesional, alguien que sea una buena persona, vamos, o sea, Deshaun Watson se sabe todo lo que ya no tengo que repetirles, pero más allá de eso, hay muchos reportes de que sus propios compañeros estaban hartos de él, que era un pésimo líder. Entonces, honestamente, si llegas desde el día 1, tomas buenas decisiones y eres capaz de ejecutar la ofensiva, yo creo que ya la gente te va a ver mejor de lo que veían a Deshaun Watson, ¿no? Que además está lesionado y posiblemente no juegue la próxima temporada. No sé cuál sea el plan de los Browns, pero quizás si Cam Miller quiere ser titular, esa es la única posibilidad que se me ocurre en la cual puede serlo, ¿no? Honestamente, los jugadores, la mayoría de los que voy a hablar a partir de este momento, creo que van a ser suplentes al siguiente nivel, pero estoy hablando de cuál sería la mejor situación para ellos, para su desarrollo, pensando en que en algún momento quizás reciban una oportunidad de ser titulares, ¿no? Ahora, pasando a Cal McCord, el mariscal de campo egresado de Syracuse, para mí, la mejor de las situaciones para él sería con los Rams, porque es un jugador que me recuerda en ciertas cuestiones a Matt Stafford, pero honestamente con ciertas limitaciones, ¿no? Tiene el talento de brazo de Matt Stafford, ¿no? Pero es un jugador que tiene que ganar desde la bolsa de protección sí o sí, no puede hacerlo de otra forma, y esa es la parte que me intriga, esa es la parte que digo, ok, puede ser interesante en ese esquema, darle lo que necesitan de un suplente, y si se vuelve a lesionar Stafford, si se retira, pues mira, ya te vieron y capaz que puede ser ese mariscal de campo que sea titular en lo que encuentran la respuesta, ¿no? Kyle McCord, para mí en la mejor de las situaciones es el siguiente Ryan Fitzpatrick, tiene quizás en el 1% de las situaciones la posibilidad de convertirse en el próximo Baker Mayfield, pero eso es ya pensando así de que demasiado optimista. Honestamente, no lo veo, yo creo que va a ser un suplente a largo plazo, pero uno de esos suplentes que entra y te emociona, ¿no? Entra y dices, ok, un Gardner Minshew de la vida, ¿no? Alguien así, que incluso quizás puede producir a nivel como para decir, ok, vamos a darle la chance de que sea titular una temporada en lo que encontramos a la respuesta, ¿no? Eso es para mí este mariscal de campo. Ahora, vamos a seguir con otros de los jugadores en esta generación. Brady Cook, para mí, por ejemplo, con los Saints, Derek Carr es un titular que se lesiona mucho. Cook jugó cerca de Nueva Orleans, entonces es un suplente del mismo estilo en el estado donde fue titular colegial. Tendría cierto apoyo de los fans, pero honestamente ni siquiera está en este gráfico porque no creo que tenga ese tipo de talento. Ahora, uno que sí está es Max Brosmer, ¿no? Por ejemplo, del East West Shrine Bowl. Max Brosmer, para mí, donde estás jugando, compadre, Minnesota, quédate ahí como suplente y yo creo que es la mejor situación posible para él. Alguien que estuvo en New Hampshire antes de llegar a Minnesota, que en la última temporada gana 8 partidos con los Golden Gophers, completa la mayor cantidad de pases en la historia de esta universidad en una sola temporada, la tercera mayor cantidad de yardas por aire, octava mayor cantidad de touchdowns en una temporada, segundo en la historia de la universidad en porcentaje de pases completos, octavo que más yardas por juego promediaba. En general, uno de los prospectos más condecorados de esa universidad, ¿no? Pero no creo que tenga el brazo, no tiene el brazo, así que creo que en Minnesota, tomando buenas decisiones, quizás puede ser alguien que se mantenga por mucho tiempo y sea suplente. Ahora, pasando a siguientes jugadores, Taylor Elksema, la verdad,
donde sea, si recibe una oportunidad, creo que va a agradecerla. Honestamente no quiero ser mala onda con él, entonces no voy a decir algo más allá de eso. Jackson Dart, hablando de los Chiefs, yo creo que esa sería la mejor situación posible para él, ¿no? Yo lo describo en algunos momentos, creo que es como Zach Wilson con menos talento de brazo. Bueno, a Zach Wilson lo comparaban con Patrick Mahomes, equivocadamente, yo sé, pero es por el estilo, ¿no? El arquetipo de mariscal de campo. Jackson Dart es ese tipo de jugador. Así que si hay alguien que puede tomar las cualidades con las que cuenta Jackson Dart, que no es algo despreciable, tiene mucho talento de brazo, capacidad atlética, es rápido, bueno acelerando en espacio corto, tiene una buena actitud, en fin. Si puedes tomar todas estas cosas y hay alguien que sea capaz de moldearlo y convertir un buen jugador de todo eso, es Andy Reid, detrás de Patrick Mahomes, ¿no? Necesitan un suplente que puedan manejar a un costo como que accesible. Entonces yo creo que Jackson Dart sería una buena apuesta para ellos, con cierto potencial, y quizás incluso en el futuro puede ser alguien que intercambies y alguien se convenza de que puede ser titular en algún momento, ¿no? Por eso digo, incógnita con potencial, pero de nuevo, para mí este es un jugador que bajo ninguna circunstancia está listo para jugar en la NFL y necesita varias temporadas para desarrollar y crecer detrás de un titular afianzado. Solo así puede llegar a alcanzar su potencial. Si no, lo van a quemar como Spencer Rattler en la primera temporada, y el tipo va a tomar malas decisiones, su confianza se va a ir a los suelos y entonces no va a poder alcanzar la mejor versión que vislumbramos de él en su desarrollo, ¿no? Así que Jackson Dart por ahí lo vamos a poner. Ahora, para cerrar, también hay otro jugador que no puse en esta lista, Seth Hannigan de Memphis, el mariscal de campo. Yo creo que él es un jugador que quizás podría ser suplente en la NFL al siguiente nivel. Tiene cierto talento de brazo, entonces para mí él se podría ir con los Jets, un equipo que va a necesitar mariscal de campo. Hannigan puede ser otra apuesta en el tercer día al final, y quizás tengas a alguien como Jordan Travis el año pasado, ¿no? Podría ser alguien que se ponga a competir. Riley Leonard lo voy a mandar a los Saints también, porque honestamente los Saints no tienen la respuesta, y entonces vamos a mandarles un par de suplentes a ver si pueden por ahí marcar diferencias y ganarse un puesto. Yo creo que Riley Leonard es un Derek Carr sin el talento de brazo, y eso es feo decirlo, pero quizás podría por ahí tener cierto éxito. Y para cerrar, quiero cerrar con Will Howard, el mariscal de campo egresado de Ohio State. ¿Y saben a quién se lo voy a mandar? A los Cowboys. Will Howard, felicidades, eres un Cowboy en el tercer día del draft. Es un suplente que te puede dar el 90% de Dak Prescott. Y más allá de que su momento más icónico, o bueno, afortunadamente para él, gana el campeonato nacional y borra eso que recordábamos de él contra Oregon en un partido de prime time, pero es emular a Dak Prescott en su peor versión. Bueno, también lo puede emular en su mejor versión, ¿no? Ya hablando más seriamente, porque es un mariscal de campo que en general toma buenas decisiones. De repente sí puede ser descuidado con el balón cuando lo presionas, pero el resto del tiempo toma buenas decisiones, le va a dar oportunidades a sus receptores. Quizás no tiene un brazo extraordinario, pero suficientemente bueno. Yo creo que puede ser un buen suplente a largo plazo, y además ya demostró que puede con un programa grande, ¿no? Entonces eso es importante si vas a ser el mariscal de campo de los Cowboys, y por eso para mí Will Howard en la mejor de las situaciones es el suplente de Dallas. Dak Prescott es un mariscal de campo propenso a las lesiones, y vaya, si aprovecha su oportunidad, el resto puede ser historia, ¿no? Entonces, todo esto es pensando en estos jugadores, cuál es la mejor situación para que cada uno alcance su potencial, ¿no? Esto es lo que tengo para ustedes. Ahora, ¿quién es el tazón que tiene mejores mariscales de campo? Lo voy a decir y lo voy a resumir de una forma. Para mí, el mejor mariscal de campo en esta generación y de los que juegan en ambos tazones probablemente o quizás sea Shedeur Sanders. Por lo menos es el que más le interesa a la gente ver. Pero yo creo que tiene mejores mariscales de campo el Senior Bowl, ¿no? Yo creo que tiene mejores mariscales de campo el Senior Bowl porque realmente Dillon Gabriel, Jackson Dart, Seth Hannigan, Tyler Shough incluso, Jalen Milroe, son jugadores que yo creo que hay situaciones, escenarios en los cuales pueden ser titulares por lo menos un partido en la NFL. Si vamos a los del Shrine Bowl, honestamente, solo Shedeur Sanders, McCord y quizás Cam Miller
son jugadores que veo que lo puedan hacer. El resto no tendría esa confianza. Así que por eso creo que me decanto más por los mariscales de campo que están en el Senior Bowl, pero realmente todos estos en una generación que está completamente abierta, más que en cualquier otro año que yo recuerde. O sea, no parece que haya un consenso sobre quién es el número uno y de repente los medios quieren empujar a que Ward y Shedeur Sanders lo son, simple y sencillamente porque estamos acostumbrados a que haya un consenso. Pero yo creo que todos tienen fallas tan importantes en su juego que depende del esquema, ¿no? Y depende del equipo cómo los van a tener ordenados, más que en muchas otras temporadas. Así que, honestamente, lo que viene para cada uno de ellos es la posibilidad de afianzarse como el mariscal de campo que mejor le va en el proceso previo al draft, y que eso los eleve un poco en los big boards, ¿no? Hay una oportunidad y yo creo que estos equipos la van a aprovechar. Así que, en fin, esto es lo que tengo para ustedes el día de hoy. También el lunes va a haber un Mock Draft Monday. Vamos a subir uno como cada lunes de aquí a que empiece el draft, pero va a estar limitado nada más a los jugadores que están disponibles en estos tazones. Creo que es una buena oportunidad de entrarle a la conversación de quiénes son los mejores que hay disponibles en esta generación, cómo pueden encajar en los equipos también, porque eso es lo más importante, ¿no? No podemos analizar a estos jugadores y decir, este es mejor que este, y ya quedarnos con esa conclusión, porque no necesariamente es cierto. Depende de lo que le estés pidiendo, ¿no? ¿A quién necesitas? ¿Necesitas a alguien que mande pases largos? Ok, te puede interesar en Cam Ward y en Jalen Milroe porque son los que tienen más talento de brazo en ese sentido. ¿Necesitas a alguien que distribuya el balón de forma eficiente en pases cortos? Ok, Shedeur Sanders y Dillon Gabriel van a ser alguien más tu tipo de mariscal de campo, ¿no? Más el tipo de jugador que estás buscando. Entonces, dime qué necesitas y te digo qué jugador te va a gustar más. El tema es que no hay uno que pueda hacer absolutamente todo. No hay uno que no tenga limitaciones. Y por eso creo que van a variar mucho. Así que, en general, creo que la forma correcta de evaluar estos jugadores es entendiendo las fortalezas, cómo se traducen a la NFL y cómo se verían en distintos esquemas. Porque no podemos controlar a dónde se va a ir cada jugador. Así que, por eso también es interesante hacerlo con el mock draft y ver, dependiendo de lo que busca cada jugador, cuál es el prospecto que más les acomoda, ¿no? Así que vamos a estar haciendo ese ejercicio el lunes. Va a haber mucho contenido, ya voy a empezar con las biografías también pronto, así que, gente, si no se han suscrito a Destino Canton, háganlo, es su oportunidad, y vamos a seguir con mucha más cobertura de este tema de aquí a que empiece el draft. No se van a dar abasto, de verdad que cuando empiece el draft ustedes van a tener información suficiente como para no solo conocer a profundidad a los prospectos del primer día del draft, sino a los del segundo, del tercero, y que incluso en el tercer día del draft, en la o sea, ya que terminó la primera, segunda y tercera ronda, que ustedes sigan viendo jugadores que conocen, de los cuales saben su historia, saben sus fortalezas y entienden si pueden ayudar o no. Porque cada año hay estrellas que salen del tercer día y cada año son ninguneados los jugadores que son elegidos en esa zona del draft. Aquí no lo vamos a hacer. Aquí reconocemos que hay mucho talento en búsqueda de una oportunidad. Así que, ya lo saben, suscríbanse a este canal si no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan nada de eso, manifiéstense en los comentarios si quieren que haya transmisión durante el Shrine Bowl y durante el Senior Bowl para que hablemos de esos jugadores y veremos qué podemos hacer en ese sentido. Yo por lo pronto me despido, les agradezco mucho, soy Santiago Escamilla y nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama.